Saludos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad. Ustedes saben, en este espacio conversamos sobre todo lo que cabe en una hora en materia de investigación y conocimiento que se produce fundamentalmente aquí en Uruguay. Y hoy, además de hablar de ciencia y de investigación, vamos a hablar de un aniversario porque se están celebrando los 130 años desde que la meteorología funciona como tal en Uruguay, en nuestro país. Madeleine Renom, la actual presidenta del Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMET, nos va a acompañar en estudios para conocer todo lo que se aplica. Recordemos, Renom, docente, investigadora grado 4 de Facultad de Ciencias, que por segunda vez llega a dirigir este organismo, cómo se cruzan la ciencia, la investigación y la aplicación en materia de clima y cómo esto se pone al servicio de nuestro aparato productivo y de todo lo que un país necesita. Otros temas, nada que ver el área del conocimiento. Vamos a hablar de virología, vamos a hablar del virus de inmunodeficiencia humana. ¿Cuánto hace que no escuchan hablar de este virus causante del SIDA, de la enfermedad SIDA? Bueno, hay investigaciones en nuestro país, hay conocimientos que se generan. Vamos a tener un informe sobre eso. Y volvemos a mirar un poquito al Uruguay milenario. La Cueva Amarilla es un lugar fascinante en el departamento de La Valleja, que desde hace bastante tiempo viene siendo investigada y nos cuenta un poquito de la historia de este territorio, pero hace miles de años atrás. Contenidos para hoy, un programa que arranca, como siempre, con nuestro salpicón con las noticias científicas de esta semana. ¿Te imaginás usar datos de la NASA para resolver problemas reales de la Tierra o del espacio? Este organismo invita a personas de todas las edades y disciplinas a postularse para participar en el desafío Space Apps 2025 que se va a realizar el 4 y 5 de octubre en más de 450 ciudades de todo el mundo con opciones virtuales y presenciales. Cualquier persona con ganas de innovar puede participar en este hackathon global de la NASA. Para hacerlo, el primer paso es inscribirse en la web que figura en pantalla y seguir los pasos indicados. El registro permitirá conectarse a eventos preparatorios y vincularse con la comunidad de Space Apps para formar equipos de hasta 6 participantes antes del 21 de agosto. Los proyectos seleccionados van a participar en el hackathon y van a usar datos reales de la NASA para desarrollar proyectos en áreas como inteligencia artificial, sostenibilidad en Marte, monitoreo ambiental o acceso a la ciencia. Entra a la dirección que figura en pantalla para más información. Si sos estudiante de segundo y tercer año de enseñanza media y UTU y te interesa hacer una pasantía en algún centro de investigación del país, podés tener una oportunidad con la iniciativa Viví la Ciencia, organizada por ANEP y PDCIVA. La propuesta invita a grupos de 3 o 4 integrantes, acompañados de un docente referente, a postularse antes del 4 de agosto para ser elegidos en alguna de las 72 micropasantías disponibles. Las experiencias van a unir a estudiantes con equipos científicos en áreas como biología, química, física, matemática e informática que trabajan en laboratorios instalados en Montevideo, Canelones, Paysandú, Salto, Rocha Rivera y Tacuarembó. Los grupos que resulten seleccionados se anunciarán el 15 de agosto y las micropasantías se desarrollarán entre fines de agosto y fines de octubre de 2025. La experiencia consistirá en asistir y trabajar durante 3 días en un centro de investigación. Por inscripciones y más información, ingresar a la página que figura en pantalla y buscar información sobre la iniciativa Viví la Ciencia. Avanza la revalidación para que Grutas del Palacio siga siendo Geoparque Mundial UNESCO. La tarea está a cargo de especialistas que visitaron Uruguay para revisar aspectos relativos a la sostenibilidad, participación de la comunidad y desarrollo turístico de este geoparque ubicado en el departamento de Flores. En la visita de los expertos también se amplió la evaluación a Manantiales Serranos de La Valleja, nuevo geoparque propuesto que comprende áreas y geositios en las localidades de Minas y Villa Serrana, el Cerro Arequita y las nacientes del río Santa Lucía. Cuando termine el proceso, los técnicos realizarán algunas recomendaciones para mejorar la gestión. Recién en abril de 2026 se conocerá el resultado de la evaluación de Grutas del Palacio y si Manantiales Serranos será incluido en la red mundial. Los geoparques son espacios protegidos que albergan sitios geológicos y patrimoniales de relevancia científica, histórica, cultural y estética internacional. La comunidad que los habita se compromete con la conservación
y el desarrollo sostenible del territorio. Esta distinción implica gestión territorial acorde al bienestar de sus habitantes y un reconocimiento mundial que contribuye al turismo nacional e internacional. Y ya venimos de una variedad interesante de encuadres científicos para las noticias y ahora vamos a explorar un campo que hace tiempo que no aparece en Sobre Ciencia. Vamos a hablar de investigaciones en temas de virología y puntualmente de un virus que hasta donde yo recuerdo nunca fue objeto de nota en Sobre Ciencia. Daniela Hirfeld, ¿cómo andás? Buenas noches, buenas noches. Sí, vamos a hablar de un virus que en realidad protagonizó la pandemia o la epidemia, vamos, porque conceptualmente fue una epidemia, ¿no? Más reciente antes de COVID, ¿no? Estamos hablando del VIH, del virus del SIDA, como se dice, ¿no? El que causa la enfermedad del SIDA, que es el virus de inmunodeficiencia adquirida, humana, perdón, que ya no tiene el protagonismo que tenía cuando surgió, pero justamente hoy, ¿por qué vamos a hablar de este virus? Vamos a hablar en esto de hacer historia. Se cumplen en este año justamente 40 años de 1985, cuando se realizó la primera conferencia científica internacional, donde se reunieron más de 2.000 científicos del mundo a hablar de un virus que en aquel momento era nuevo, ¿no? Era recién descubierto en el 83, había casos, no se sabía al principio de dónde venía, bueno, hasta que se entendió que era un virus nuevo y la ciencia dijo, tenemos que trabajar sobre esto. Eso es lo que se cumple en 40 años. Hoy nos pareció una muy interesante excusa para poder contar en qué está hoy el conocimiento científico del VIH. ¿No? Entonces vamos a empezar por Uruguay, ¿Qué es lo que se sabe hoy de este virus en Uruguay? En Uruguay se sabe que hay un 1% de prevalencia de este virus en la población general, que la cifra cambia, por supuesto, según los grupos de riesgo, ¿no? En grupos de riesgo, por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres, personas trans y usuarios de drogas intravenosas, la prevalencia, por supuesto, es mayor, pero se estima que unas 15.000 personas viven con VIH en el país y unos 900 casos se reportan nuevos cada año, ¿no? De esos, de los casos que existen, el 90% más o menos, que está en la segunda placa que vamos a ver, tiene diagnóstico, ¿no? Que no es menor, porque por lo pronto se sabe que están enfermos y se puede actuar en consecuencia, ¿no? Y 80% incluso está en tratamiento, bien, ¿no? Entonces también eso también habla de un buen manejo, de una buena gestión de esta enfermedad en Uruguay. Y a su vez, 80% de los que están tratados y detectados tienen lo que se llama una carga viral indetectable, que es lo que hace que hoy el virus, la enfermedad en realidad, digamos, se podría decir que no tienen para la salud, digamos, en términos de salud, al no tener la carga indetectable, eso quiere decir que la persona no puede transmitir la enfermedad. Okay. O sea, no está curada, pero no es una persona que puede transmitir exactamente. Bien. Pero bueno, ¿qué características tienen estos nuevos casos? En la placa que vamos a ver los nuevos casos anuales, 70% de estos nuevos casos que se registran año a año son hombres, ¿no? Y las edades en general en las que oscilan tienen entre 25 y 44 años. Esa es más o menos la edad de los pacientes con SIDA en Uruguay. Y por supuesto hay un registro mayor en Montevideo, pero también Maldonado, Paysandú, Rivera y 33. Eso según los datos nacionales, que están los más actuales. Las estadísticas que se llevan desde el Ministerio. Exactamente. Teniendo en cuenta que cada vez que digamos, un análisis da positivo es de notificación obligatoria, por eso creo que las estadísticas del Ministerio deben ser bastante acertadas. Sí, incluso estos datos también lo hemos conversado y aquí viene nuestra invitada del día con Dayana Mir, ella es investigadora de la Unidad de Genómica y Bioinformática del Centro Universitario Regional de la Regional Litoral Norte, en Salto, de la Universidad de la República, que estudia desde hace años este virus y trabaja haciendo investigaciones con él. Ella nos contó algunos de estos datos y también nos contó por qué este es un virus desafiante, por qué el virus del SIDA, hay muchísimos virus que conocemos, con los que convivimos y de los que se ha encontrado o una terapia o una cura, ¿no? Pero el virus del SIDA se ha resistido
se ha transformado en epidemia, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan desafiante? ¿No? Vamos a recordar algunos detalles que seguramente quienes han seguido la historia de este virus y de los casos que generó lo tienen presente. Pero es un virus que ataca las células del sistema inmune, claro, que son justamente las que nos tienen que defender de las enfermedades. Entonces, si hay una enfermedad que ataca a sus defensores, obviamente es un desafío que el organismo pueda combatirlo, claro, ¿no? Porque carece justamente de ese sistema inmune natural que hace que uno pueda pasar un resfrío sin problemas, claro, ¿no? Claro, sin tener que tomar nada. Pero en este caso, bueno, al ser atacadas las células es un desafío. También que ingresa al organismo y se replica dentro de las células, ¿no? Entonces se genera mayor variabilidad genética y eso hace que los tratamientos tengan que cambiar todo el tiempo para combatirlo o que el mismo sistema inmune no los reconozca, ¿no? Y también se integra al genoma de la célula y de algún modo se esconde allí. Entonces, todas estas cosas a nivel biológico. Pero, por supuesto, también están otros factores que hacen desafiante este virus, que es el estigma, el prejuicio, ¿no? de ser una persona con diagnóstico de SIDA. Entonces, todo eso hace que la detección, el tratamiento y la cura, bueno, sean un desafío a nivel de salud pública, ¿no? Pero bueno, más allá de esta presentación, lo que fuimos a conversar con Dayana, que está en Salto, es, bueno, no solamente necesitamos investigación e innovación, sino este trabajo, este compromiso social y político. Pero a propósito de los 40 años, le preguntamos justamente, ¿qué es lo que cambió hoy, a 40 años, en el conocimiento de este virus? ¿Dónde estamos y en qué nos paramos hoy desde la ciencia? Esto es lo que nos contó. El conocimiento sobre el VIH ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. Recordemos que en los años 80 enfrentábamos una enfermedad nueva, mortal y sin causa conocida, ¿no? Y que en el año 83 se identificó el virus como tal, pero que en realidad durante muchísimo tiempo no se comprendió bien cómo actuaba el virus en el organismo. Por lo cual el SIDA durante toda la década del 80 se veía como una etapa terminal e inevitable para quienes vivían con VIH. Hoy, a más de 40 años de la identificación del virus, entendemos muchísimo más. Hoy lo que sabemos es las vías de transmisión, después sabemos también el mecanismo de entrada del virus a las células, sabemos cuáles son sus receptores, sabemos cómo se integra este virus al genoma de la célula y sabemos cómo se comporta el virus en el interior de la célula. Pero creo que el cambio fundamental que hemos tenido a lo largo del tiempo es que pasamos de pensar el VIH como una sentencia de muerte a entenderlo como una infección crónica y que es controlable, ¿no? Que gracias a la terapia que se desarrolló en los años 90 y que se ha perfeccionado durante las siguientes décadas, una persona con VIH puede vivir una vida larga y saludable y además, si tiene baja carga viral, esta persona no transmite el virus a otras personas. Aún así, a pesar de todos estos avances, el VIH sigue sin tener una cura definitiva y la medicación debe tomarse de por vida, ¿no? O sea, si se interrumpe el tratamiento, la carga viral vuelve a subir en pocas semanas. Mientras hablabas hoy y ahora cuando escuchaba a Daniela, me quedaba con esa idea, ¿no? Tal vez para nosotros, ciudadanos de a pie, el cambio más notable en estos 40 años haya sido el de transformar al VIH de enfermedad letal en enfermedad crónica. Una enfermedad crónica, una infección crónica. Sí, como decía Dayana, de algún modo ella lo que está resumiendo es todo lo que se sabe, lo mucho que se sabe en estos 40 años sobre el virus del VIH, considerando que uno puede decir, bueno, pero todavía no está la cura, después 40 años después todavía no tenemos una cura, pero en realidad se saben un montón de cosas a nivel de ciencia que hacen que esto pueda estar muy cerca. Se sabe, como decía Dayana, la vía de transmisión, cómo entra en la célula, cómo se replica, qué pasa en el organismo. Y eso hace que, bueno, esa sentencia de muerte hoy sea diferente, que sea una enfermedad crónica. Pero bueno, por supuesto le preguntamos, en base a todo este conocimiento, entonces, ¿qué está haciendo la ciencia hoy
para combatir el VIH. Bueno, y esto es lo que nos contó. Actualmente, en el ámbito científico, se están desarrollando diferentes estrategias para tratar y, bueno, llegar a una cura para el VIH. Y en los últimos años se ha avanzado muchísimo en entender esto de cómo el virus logra mantenerse integrado en el genoma de las células infectadas y de manera latente, o sea, inactivo, ¿no? Entonces se descubrieron ciertas moléculas que son propias de nuestro organismo que influyen en si el virus permanece latente o si vuelve a activarse, ¿no? Y a partir de este conocimiento se están desarrollando estrategias, dos estrategias principales de cura. El avance súper reciente que ha ocurrido en esta línea de investigación se dio justamente este mes, en donde un equipo de científicos de Australia, inspirados en lo que es las vacunas de ARN mensajero contra COVID-19, lo que hicieron fue desarrollar una nanopartícula que lo que puede es introducir ARN a las células infectadas y hacer que el virus se reactive. En realidad, aunque todavía está en una etapa preclínica, abre nuevas posibilidades para lograr esta eliminación total del virus del organismo, ¿no? Otra línea de investigación para la cura busca una posible cura a través de la edición genética, ¿no? Y para eso se usa esta técnica CRISPR, que quizás ya escucharon nombrar, que es una herramienta que funciona como tijeras moleculares, ¿no? Entonces lo que permite CRISPR es cortar trozos del ADN y reemplazarlos. Y en el caso del VIH, lo que se está probando entonces con CRISPR es eliminar el material genético del virus que está integrado en el genoma de las células infectadas, o por otro lado también modificar en sí las células para hacerlas resistentes al virus, impidiendo que puedan entrar. Uno, claro, deja de estar en las noticias, ¿no? Comparando con lo que fue los 80 y los 90, y pierde de vista. Y acá está buenísimo ver que el conocimiento sigue tratando de buscar maneras de derrotar definitivamente este virus. Eso, además varios virus han tenido protagonismo a lo largo de lo que va de este siglo, entonces quizás el virus del SIDA quedó un poco más, el VIH quedó un poco más oculto, pero básicamente se siguen desarrollando cuestiones para tratar o para, bueno, vacunas como lo que uno espera en principio. Pero Dayana, permitime agregar, Dayana hizo un destaque mientras conversábamos sobre el tema de la prevención, porque sí, la ciencia, por supuesto, está muy enfocada en la generación de una vacuna para curar la enfermedad, pero ella habló de una terapia que existe ahora que consiste en tomar una pastilla todos los días en la población de riesgo, aquella población que tiene riesgo de contraer la enfermedad. Existe una pastilla preventiva preexposición. Dayana contó que en los últimos tiempos justamente esta terapia tenía un nuevo formato que eran 2 inyecciones al mes, lo que mejora la adherencia de las personas a, en vez de tomar una pastilla todos los días, darse 2 inyecciones al mes, que todavía no está en Uruguay y que, bueno, que eso sería un gran logro si se pudiera traer al país, ¿no? Como una de las herramientas también de prevención contra este virus. Pero, por supuesto, no podíamos terminar el informe preguntándole a ella, que estudia el VIH, en qué está su trabajo, a qué se está dedicando. Ella seguramente se lo acordarán de la pandemia, pero ella se dedica a la vigilancia genómica del VIH, que quiere decir que monitorea esas cepas circulantes del virus en el país, ¿no? Bueno, obviamente para conocerlas. Claro, para conocer las poblaciones de virus que circulan acá, y recordemos que por eso fue premio L'Oréal a la Mujer en la Ciencia en el 2023. Sí, sí. Si no me equivoco. Y en eso de que nos trae, ¿no? Nos retrotrae a esta vigilancia que hubo durante la pandemia, bueno, ella hace lo mismo, pero con el virus del SIDA, que es un virus también que hay que generar conocimiento para poder desarrollar terapias. Bueno, esto es lo que nos contó sobre en qué está su trabajo hoy. Me
Mi investigación actual se centra en analizar las variantes genéticas del VIH que circulan en Uruguay. Entonces, este tipo de estudios, que es de corte de epidemiológico molecular, nos permite identificar nuevas variantes y entender si existen diferencias en la transmisión de las variantes en nuestro país entre diferentes regiones o entre diferentes grupos poblacionales. Estas diferencias pueden tener un impacto en el diagnóstico, en el tratamiento y en la prevención. Y básicamente lo que se hace es extraer el material genético del virus a partir de muestras de sangre de personas con VIH hasta que llegamos a secuenciar el genoma del virus. Y una vez que tenemos la secuencia del genoma, lo que hacemos es analizarlo en base a herramientas bioinformáticas, ¿no? De esta forma, lo que analizamos es, primero identificamos a qué variantes pertenece cada genoma. Y por otro lado, lo que hacemos es reconstruir cómo se disemina cada variante de VIH, tanto en nuestro país como a nivel regional. Muy bien, el conocimiento que también se genera en Uruguay y que nos sirve para saber qué está pasando en este caso con el VIH. Exacto, es un virus que está todavía, que es una preocupación de salud pública, que hay mucho conocimiento, pero que es necesario seguir estudiándolo, como hace Dayana, y conociendo, bueno, las particularidades del país. Va a tener resultados dentro de poco, así que quizás vamos a volver con ella por este tema. Buenísimo, gracias Daniela, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia, nos vamos al Uruguay milenario enseguida. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. En el salpicón de noticias que vieron más temprano, les comentábamos que Manantiales Serranos es un proyecto de geoparque en el departamento de La Valleja que aspira a transformarse en un geoparque UNESCO. Bueno, vamos a volver al departamento de La Valleja, vamos a hablar de una formación geológica de alguna manera, pero vinculada a otra cosa, nada menos que al poblamiento de este territorio desde hace miles de años. Alexandra Perrone, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Gustavo? Sí, nos gusta mucho hablar en Sobre Ciencia del Uruguay milenario. Sí, totalmente. Y estamos hablando en esta ocasión de una cueva que se llama Cueva Amarilla, y ya vamos a ver por qué. Que está en el departamento de La Valleja, se encuentra en un predio que es privado y que justamente, bueno, también esto ayuda a su conservación. Y que fue descubierto hace más o menos cerca, entre 12 y 15 años, que se viene investigando en esta cueva, y que fue descubierto por un estudio arqueológico previo a la construcción de un parque eólico. Bien. ¿No? En esto que se llama la arqueología preventiva, que vamos a detallar más adelante. Pero bueno, para conocer los detalles desde cero de este lugar que realmente tiene abre muchas puertas a la investigación en arqueología sobre justamente los primeros, los pobladores de nuestro territorio de hace más de 10.000 años. Hablamos con Andrés Florines, que él es de la unidad académica del Instituto de Antropología de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Así que vemos lo que nos cuenta sobre este lugar tan particular y que se continúa investigando. Bueno, la Cueva Amarilla queda en el departamento de La Valleja, en las sierras de Minas. Su descubrimiento no fue para nada fortuito, sino que fue producto de un estudio de impacto que se hizo en una gran obra, en este caso un parque eólico que allí existe actualmente. El hallazgo fue alrededor de 2010-2012 que se hizo ese trabajo, y las características principales son que la roca de la propia cueva y del entorno tiene tonalidades amarillas, ¿no? Doradas, y la presencia de artefactos, instrumentos indígenas prehistóricos en la superficie fue lo que nos pautó la potencial importancia de este lugar, ¿no? Y allí comienza un largo proceso de investigación, ya llevamos unos 15 años,
que en diferentes impulsos produjo una serie de resultados. El hallazgo de materiales arqueológicos en superficie ya nos daba un indicio que este lugar tenía una cierta relevancia. Entonces lo primero que se plantea es hacer un sondeo, ¿no? Para ello convocamos a nuestro colega Hugo Nami, que es un investigador argentino radicado en Uruguay hace muchos años, que es especialista en componentes tempranos. Nosotros ya anticipábamos que algo de esto podía tener que ver de los primeros ocupantes del territorio. Hicimos un sondeo y bueno, la sorpresa, que no fue tan sorpresa, fue que a partir del análisis de un carbón, la prueba del carbono 14, nos da una fecha muy antigua, ¿no? Alrededor de unos 11.000 años antes del presente. Esto, bueno, hace que la investigación tenga que tomar otro carácter, tratando de hacer una investigación de mayor alcance, que fue lo que se hizo hace un par de años, ¿no? Y que ahora estamos teniendo los resultados de los estudios analíticos. Porque a partir de ese sondeo se dan estos indicios con la prueba del carbono 14 sobre elementos combustibles que encontramos en la base del lugar a unos 60 centímetros de la superficie y que dan una antigüedad bastante alta, ¿no? En el entorno de los 11.000 años antes del presente. Lo que allí encontramos esencialmente son artefactos, son instrumentos líticos, o sea, de piedra, muchos relacionados con esta roca amarilla tan particular, pero también otras rocas que también eran utilizadas por los indígenas en esos tiempos, ¿no? Estas pruebas analíticas nos dieron pie a que a posteriori de esos primeros indicios se planificara para hace un par de años una investigación más compleja, ¿verdad? Una excavación de mayor alcance donde pudimos hacer mucho más pruebas de carbono 14 y ahí tenemos resultados altamente positivos. Resultados altamente positivos, pero aparte me quedo con algo más. Estamos hablando de fechas, de antigüedades que coinciden con las máximas documentadas en Uruguay con elementos de origen humano. Claro, Andrés nos contaba un poco esto también de que las características de esta cueva de alguna manera protegieron esas huellas que justamente se continúan investigando. Y esta última investigación al que él nos hablaba, que nos va a profundizar en la segunda parte del informe, justamente tenía esta información tan contundente sobre la datación de esos objetos encontrados. Es muy importante aclarar que, como dijimos, está en un predio privado y que no es, obviamente, no se puede acercar ahí justamente claro, por su conservación y porque es un predio privado, pero también por su conservación y porque los propietarios de ese lugar están a la par de este interés. Exactamente. Claro, y hay algo... Sí, eso tiene un valor, perdóname una cosa, eso tiene un valor que hay que destacarlo, porque muchas veces los privados hacen exactamente lo contrario y degradan el patrimonio o no lo ponen en valor o no lo cuidan o no importa. En este caso hay que destacarlo cuando es en este sentido. Y de muchas personas también que participaron en estos años de investigación en cuidar ese lugar. Tanto es así que el mes pasado fue justamente nombrada esta Cueva Amarilla por la Junta Departamental de La Valleja, lo aprobó como la declaratoria de patrimonio departamental. Claro. O sea que eso ya está, digamos, en los papeles, ya está declarado así. En la segunda parte del informe, justamente Andrés nos cuenta más detalles de esta última excavación que tuvo estos resultados tan contundentes que nos hablaba. El hecho de que este material esté en una cueva nos previene de alteraciones como pueden ocurrir en otros lugares. Un lugar que está más o menos contenido en un espacio interior, protegido, como es este caso de la cueva, hace de que lo que allí encontremos esté bastante intacto. No está modificado por el desborde de algún curso de agua, puede ser un río, un arroyo, sino que allí está todo bastante a salvo. Por otra parte, la posibilidad que tuvimos en esta última excavación de hacer 10 fechados de carbono 14 en total, con el que ya habíamos hecho anteriormente, nos da un rango cronológico entre los 11.000 y los 12.500 años antes del presente, lo cual es un rango cronológico muy acotado. Ninguna de las pruebas dio fuera de esa horquilla cronológica. Entonces esto es muy robusto. Nosotros no estamos compitiendo por ser el sitio más antiguo ni del Uruguay ni de la región. Lo que sí tenemos es un sitio cuyos fechados son altamente robustos. Acá no hay fisura. Todos los 10 fechados dieron en un rango muy concreto de este periodo del final del Pleistoceno
y comienzo del Holoceno, donde está la escena del debate de los primeros pobladores del territorio. Estos resultados, comento, son altamente auspiciosos. Este lugar todavía tiene un potencial enorme para excavar. El área que hemos abordado hasta el presente es alrededor del 10%. Incluso existe la posibilidad de que ese lugar sea más amplio al exterior de la cueva. O sea, hay realmente un potencial muy alto. Las próximas etapas es ampliar la superficie de excavación, porque las expectativas con esta cronología son ciertamente muy altas, muy elevadas. Hemos contado con apoyos muy diversos, ¿verdad? Decía la universidad, pero en principio la financiación vino del Centro de Estudios de Ciencias Naturales, que es una institución muy añeja en Uruguay, con mucho prestigio, que financió el primer estudio radiocarbónico, y luego la Intendencia de La Valleja, sin la cual esto no hubiera sido posible, ¿verdad? En particular la Comisión de Patrimonio Local, en este caso Alda Pérez y Glenda Hernández, alma mater de esto, ¿no? Que bueno, llevaron la iniciativa al intendente Mario García, que en este caso se puso la camiseta y entendió que esto era interesante, que podíamos darle para adelante y nos apoyó muchísimo, financiando, por ejemplo, algunos de estos estudios analíticos de carbono 14 o análisis de suelo. Y ahora en el futuro contamos también con grandes expectativas, ¿no? De que podamos continuar la excavación, y ya sabemos que estamos en un componente muy antiguo y ahora lo que resta encontrar son más elementos de la vida cotidiana de estas personas que vivieron hace más de 11 o 12 mil años, ¿no? Y allí las expectativas, como decía antes, son muy altas, porque habitualmente en este tipo de sitios sale de todo un poco, ¿no? Y esto aportaría una información muy sustantiva para comprender mejor ese primer momento de la ocupación prehistórica de nuestro país. Estoy haciendo memoria, Alexandra. Cerro de los Burros en Piriápolis, Cueva Amarilla en La Valleja, Paipaso y Paitigre en el departamento de Artigas, Alero Tamanduá en Cerro Largo, son los lugares que me vienen a la memoria que ya han sido comprobadamente poblados por lo menos 10.000 años antes del presente, lo cual va corriendo cada vez más atrás la fecha de que se aceptaba hasta hace algunas décadas como del poblamiento de América. Y ni hablar, y no lo quiero dejar de mencionar porque en su momento fue nota reiterada en Sobreciencia, con esa interpretación sobre los restos del arroyo de Sauce, aquí cerca de Montevideo, que habla de la posibilidad de que haya marcas de actividad humana de 30.000 años antes del presente, ¿no? Lo cual vuelve a correr la cronología. Está en pleno desarrollo la investigación del Uruguay milenario. Sí, y bueno, y una cosa que nos contaba Andrés también, el de la robustez de estos resultados que hicieron en esta última excavación. Y nosotros le preguntamos, porque se escucha mucho hablar en la arqueología sobre el carbono 14, entonces nosotros le preguntamos y nos cuenta en la última parte del informe, más allá de esto que ya nos decía, que es una ventana a seguir investigando, a seguir encontrando más indicios justamente de qué pasaba en nuestro territorio, pero nos explica por qué es tan contundente estos resultados del carbono 14 y de qué hablamos cuando hablamos de carbono 14. A ver. El carbono 14 es un tipo de carbono que tiene una cierta radioactividad y por lo tanto se degrada con el tiempo. Esto, a partir de un análisis de laboratorio, se puede determinar a partir de un elemento orgánico, ¿no? Esto no se puede hacer, el carbono 14, sobre una piedra. Tiene que ser sobre un trozo de carbón, sobre algo que tenga un trozo de hueso, algo que tenga materia orgánica. Porque nos va a dar la fecha de vida en la cual ese elemento de madera fue quemado o ese ser vivo de donde sacamos ese hueso directamente se muere, ¿no? A partir de ese momento empieza a contar una especie de reloj. Ahora, lo interesante del carbono 14 es que esto no es magia, ¿no? No parece que pone un trozo de carbón en una máquina y saca de la galera una fecha. Esto no es así. Una fecha sola, es más, no significa mucho, ¿no? Puede tener contaminaciones, problemas de todo tipo, incluso de asociación, porque estamos asociando un carbón a un estrato arqueológico, a una capa arqueológica o a un artefacto, una punta de flecha, una lasca. Entonces esta asociación también es problemática, porque el suelo no está congelado en el tiempo. El suelo sufre procesos
están las lombrices, en fin, todo lo que puede mover el suelo, y los elementos en el suelo se pueden mover. Entonces esto está muy lejos de ser una cosa mágica. El carbono 14 es una prueba que debe ser complementado con otros estudios de suelos, incluso otros estudios de análisis de fechados independientes. Hay otras pruebas de laboratorio diferentes al carbono 14 que idealmente deben complementar esto, ¿no? El paleomagnetismo, que dicho sea de paso, nuestro colega Hugo Nami es especialista, o también la termoluminiscencia o el OSL, que son otras pruebas cuyos nombres también son complicados, pero nada de esto es magia. Esto requiere meticulosidad, paciencia, acumular datos, sumar diferentes carbonos 14. Por eso yo decía antes que tener 10 fechados y que todos caigan más o menos en un rango cronológico de tiempo le da mucha robustez a esta información. Si hubiera aparecido un fechado fuera de la línea, fuera de este rango cronológico, yo que sé, que hubiera dado 40.000 o hubiera dado 5.000, nos hubiera arruinado la fiesta, ¿no? Y en este caso, por el contrario, al dar todo muy apretado, una horquilla cronológica muy concreta, nos está dando mucha fuerza para decir que este lugar efectivamente fue ocupado en este periodo tan temprano. Maneras de ir haciendo que la prehistoria nos cuente sus secretos, ¿no? Sí, Andrés nos resaltaba también esto de que esta cueva fue descubierta justamente por un estudio previo a la construcción de un parque eólico en esto que se llama la antropología preventiva, que es una salida laboral de los arqueólogos, de los antropólogos, o sea, es que en el mundo y en Uruguay también. Esto de estudiar el territorio antes de hacer una gran obra, que puede ser en el ambiente urbano, puede ser construir una carretera, un parque eólico, una vía férrea, ¿no? De esa importancia de justamente que la ciencia mire para preservar estos tesoros. En su momento recuerdo que se hizo algo similar cuando se amplió la terminal de contenedores en el puerto de Montevideo y aparecieron restos de un naufragio, o cuando se iba a construir la planta de Montes del Plata, allí en la zona de Conchillas, que se rescató un enorme acervo que no sé dónde está, si está exhibido o no, porque lo del puerto está en algunas oficinas privadas, hay algunas cosas. Bueno, él nos decía que esta es una salida laboral, a veces nos preguntamos qué hace, ¿Qué puede hacer. Bueno, es una salida laboral. La facultad forma recursos humanos en este sentido, ¿no? Y es obligatorio. Sí, por supuesto, y es muy importante para conservar nuestro patrimonio. Gracias, Alexandra, nos vemos la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia y les voy a pronosticar que a la vuelta vamos a hablar de meteorología. ¿Qué hacían hace 131 años para saber si el día siguiente iba a llover, si en Montevideo iba a ser más o menos frío o calor que el día anterior? Uno supone que hay una sabiduría ancestral que a determinadas personas les permitía tener una idea a partir de algunas observaciones de saber qué va a pasar el día siguiente. Pero lo cierto es que hace 130 años empezó a haber servicios meteorológicos en Uruguay. Y en el marco de estas celebraciones, que fueron, si no retuve mal la fecha, el 5 de julio, el día puntual, el actual Instituto Uruguayo de Meteorología decidió festejarlo. Y pocos días después, ya entrando en esta semana, hubo una actividad muy importante que fue la del Consejo Nacional de Meteorología, que integra el INUMET y varios organismos del Estado, que empezó a plantear lo que van a ser las políticas en materia de meteorología, provisión de clima y demás para nuestro país. Así que, Madeleine Renon, presidenta de INUMET, bienvenida nuevamente a Sobre Ciencia. Hola, bueno, un gusto estar acá de vuelta en este nuevo rol. Claro, tu nuevo rol. Como presidenta de INUMET no habías venido a Siempre en la meteorología, pero en distintos roles. Bueno, pero mira, me das un lugar para empezar que tal vez no era el que tenía previsto, pero hay que festejar y mucho cuando se toma la decisión de convocar a la academia a tener la posibilidad de incidir en las políticas en determinado campo y en tu caso 2 veces. Sí, creo que es importante, no solo en la meteorología, sino como mencionás, en todos los campos, porque uno en su trayectoria vas conociendo y entendiendo todo el enredado nacional e internacional, que tenés que estar siempre en contacto para poder desarrollar eso, y una gestión de ciencia, digamos, a nivel público. Ni más ni menos. Ahora,
A ver, Inumet como tal existe desde 2013. Previo al 2013 era la Dirección Nacional de Meteorología, que si bien para los ciudadanos comunes era más o menos lo mismo, porque era donde íbamos a ver los pronósticos, lo cierto es que Inumet desde su existencia tiene un rol mucho más visible, mucho más orientado a ocupar un lugar que si no, lo ocupan empresas que no sabemos ni quiénes son, ¿no? Es muy habitual ver a gente que habla de pronósticos en los medios, citar los medios pronósticos generados en otros países. Sin embargo, Inumet se gana un lugarcito. Hubo un trabajo ahí. Sí, igual toda la creación mismo de Inumet, o la vieja Dirección Nacional de Meteorología que estaba dentro del Ministerio de Defensa, como que acompañó un cambio de la necesidad de los servicios meteorológicos a nivel mundial, ¿no? O sea, que fueron cambiando un poquito de estos 130 años al principio, cuando vos decías, se genera ese 5 de julio porque se inaugura la estación en el antepuerto de Montevideo, que se empieza a medir allí, en parte para la construcción de las obras del puerto de Montevideo. Ahí la navegación marítima, obviamente, era primordial en ese sentido. Después todo va evolucionando y los servicios meteorológicos tienen que ir evolucionando en ese sentido. Hubo un periodo con las guerras mundiales donde claramente los servicios meteorológicos estaban más abocados dentro de los ministerios de defensa. Claro. Asociados a defensa, tanto para la parte aeronáutica o la parte naval, etc. Después, cerca de los años 70 más o menos, en donde los sectores productivos empiezan a tener otro peso, se empieza a hablar también del cambio climático, etcétera, donde la sociedad y los sectores productivos hacen una demanda y hacen que de alguna forma esos servicios meteorológicos salgan de los ministerios de defensa para estar en algunos lugares, Ministerio de Ganadería o Ministerios de Energía, y bueno, y más recientemente en algunos países dentro de lo que son los ministerios de Ciencia y Tecnología, porque al mismo tiempo la ciencia y la tecnología iba avanzando muchísimo, si bien la ciencia de la atmósfera se le considera una ciencia, digamos, chica, muy, muy chica, porque todo estalla más o menos en los años 70 a través de las imágenes satelitales y la parte de desarrollo computacional, ¿no? Entonces ahí se ve otra visión. Me quedé pensando, dijiste una ciencia considerada chica, pero tiene que saber nada más que es lo que pasa en los mares y en los cielos. Claro, joven, muy joven con respecto a las ciencias duras, básicas, como ser la matemática o la física. Pero realmente ustedes tienen que interpretar los fenómenos de las grandes masas de agua, los fenómenos de las grandes masas atmosféricas, más a veces también la tierra y demás para... Cambios de uso de la tierra, cómo van evolucionando, cómo el hombre también maneja, ¿no? Eso es un poco lo que es el cambio climático, el efecto antropogénico sobre ese sistema climático. Y bueno, todo es caótico. Sí, claro. Te voy a pedir una noticia así, tipo informativo. ¿Vamos a tener radares meteorológicos en Uruguay? Bueno, está la gran posibilidad, una pelea que se viene dando hace mucho tiempo y que esperemos poder concretar en estos 5 años. Por lo menos el comienzo, ¿no? Va a ser la radiación total del país, pero sí comenzar por lo menos con 2 para poder instalar y empezar a ubicarlos y cubrir la zona sur y suroeste. Digamos, no cubre todo el litoral, pero las tormentas convectivas más intensas ingresan desde Artigas, todo por el litoral, y se mueven de oeste a este, pero sí comenzar a detectarlos y a generar productos a través de eso y conocimiento que es interdisciplinario también, ¿no? Hubo hace 2 o 3 años una licitación que parecía que era por fin la compra de los famosos 2 radares, sin embargo se volvió a caer, esa licitación ya se murió, por decirlo rápido. No, la primera vez, más allá que se venía hablando de los radares, no solo por parte de Inumet, sino hay muchas instituciones del Estado que necesitan esa información. Se venía hablando hace mucho tiempo. Recién en el 2019, bueno, antes de terminar el periodo en Inumet, era que se había adjudicado esa licitación para un radar banda S en el norte del país. Bueno, después vino el cambio de gobierno, esa licitación quedó de alguna forma trunca, cayó, y en el 2023 la administración anterior hizo un llamado, una licitación para la adquisición de 2 radares banda C, que es
otra tecnología, o de hasta 3 y adjudicó 2, pero no firmó contrato antes, o sea que está en esa etapa que está adjudicada, pero no firma de contrato. Bien, ¿podemos llegar a ver que ese proceso se complete o van a ir por otro camino? No, bueno, si logramos junto con la empresa que se le fue adjudicada... ¿Finlandesa, no? No, la empresa que se le adjudicó es una empresa checa. La checa, ahí está. Si podemos lograr acordar ciertas cosas técnicas con ellas, bueno, sería, pero todavía esa reunión no se ha mantenido. Bien. Madeleine, hablando de infraestructura o de equipos o de servicios, los radares siempre fueron como un tema de conversación y sabemos, creo todos, que tenemos una carencia de la cual acabas de hablar. ¿Qué otra cosa le falta al INUMED en materia de tecnología de equipos? Como para que se parezca a lo que a vos te gustaría que fuera. Bueno, yo creo que hoy por hoy tienen, en cuanto a mediciones, y adquiriendo este radar, y uno podría decir, uno puede hacer la lista, ¿no? La wish list, como le llaman, y bueno, ahí incorporaríamos un montón de cosas, como un radiosondeo, 1 o 2 radiosondeos, o boyas náuticas, ¿no? O sea, porque la parte del mar y que, bueno, tenemos más territorio marítimo que territorio tierra, eso sería fundamental también tener, pero eso son instrumental que no solo es costoso el adquirirlo, sino que es costoso el mantenerlo. Pero sí, si vos me decís, hoy por hoy, lo que le falta también es generar y tener y contar con una buena base de datos meteorológica y climática. Eso es, digamos, en el sentido de pensarlo como un Big Data, ¿no? Y con desarrollo de Data Science y poder cruzar información, control de calidad, etcétera. Que eso se necesita no como INUMED, sino a nivel país. Claro. Esa información guardada tiene muchísimo potencial, muchísimo impacto a nivel productivo y económico, ¿no? Porque ahí guardás hasta la trazabilidad de muchos productos que se exportan agro, que están condicionados de alguna forma de cómo fueron las condiciones ambientales de ese cultivo en ese momento. Entonces, porque a nosotros en la ciudad nos preocupa decir, bueno, si lloverá mañana, a lo sumo cómo va a estar la semana que viene que tengo una fiesta, pero al sector productivo le importa esa previsión de corto, medio y largo plazo. Eso, hacia el futuro, claro. Pero que también tenés que conocer la historia para ver cómo te preparás, para ver al sector productivo, bueno, en esta otra situación que fue parecida desde el punto de vista climático, qué pasó, cuál fue la productividad, que esas son otras variables que manejan otros sectores, pero que es fundamental que ellos cuenten con esa información confiable para poder proyectar y generar políticas públicas, minimizar impactos frente a las distintas situaciones que pueden volver a ocurrir. Claro, porque además de todo eso, y bien lo dijiste al pasar, pero que la ciencia del clima tiene que lidiar con el concepto de caos regularmente, además de ese concepto de caos tenemos las distorsiones que va generando el cambio climático, y no solo hay que prepararse, sino que en la medida de lo posible tratar de saber qué va a pasar. Sí, pero lo que pasa es que muchas veces para mejorar ese que va a pasar, tenés que entender qué fue lo que pasó. Claro. Aún en un contexto de cambio. ¿Aún en un contexto de cambio? Aún en un contexto de cambio. Sí, claro. Comprender o sea, hoy por hoy, que bueno, se está hablando un poquito de la sequía, con todo el tema, bueno, de Proyecto Neptuno, y si viene una sequía, y si es igual a la del 2023, que es una sequía fue muy fuerte y fue la última, pero fue muy excepcional. Entonces, si uno pronostica o hace una tendencia a futuro de si va a venir una sequía, ¿qué pasa en la población? En mucho sector productivo dicen, es igual a la anterior, que no tiene por qué. Claro. Entonces, tenemos que comprender bien, explicar bien de por qué fue excepcional la del 22-23, que no fue solo un fenómeno de la Niña, y que si ahora viene una Niña, puede haber un déficit de precipitación, pero eso no quiere decir que sequía ahora es no tengo agua potable. Claro, o sea, hay un largo... Claro, hubo otras sequías... Niñas y niños tenemos regularmente. Sin embargo, no son los únicos elementos. Y no siempre todas las niñas, porque tuvimos muchos déficits de precipitación y otros eventos niña
antes del 23 que no generaron el impacto. Entonces, no todas las niñas son iguales, ni todos los niños son iguales. Y de todos modos, y ya con esto, cerca de despedirte, me animo a decir, y corregime si esto digo algo fuera de lógica, mal que bien la niña y los otros fenómenos relativos están más o menos investigados, pero recientemente empiezan las investigaciones que hablan del nodo anular que rodea la Antártida, de otro fenómeno que, por lo que aprendí, está girando en la línea ecuatorial cada cierta cantidad de días, y que esa triangulación tiene que ver con lo que va a pasar, ¿no? Bueno, que fue un poco lo que pasó en el 22-23, vos tenías el escenario de la niña, recordemos que el 2020 y el 21 también había niña, pero no fue tan intenso como... Claro. Pero ahí empezaron a jugar esos otros modos, el modo anular del sur, que vos decís, la Madden-Julian, que es ecuatorial, Julian, no me salía. y después el dipolo del Índico, que también... y en el verano también en la zona de convergencia del Atlántico Sur. Son que tienen una variabilidad, una frecuencia en distintas escalas temporales, pero empiezan a resonar entre sí. Diría un astrólogo, se alinearon los astros. Bueno, sí, para el 22-23 sí, claramente se alinearon los astros. Madeleine, te quiero dar un presente de Ística Objetos, que lo dejo acá para que vean. Bueno. Esto tiene que ver con los 5 años de Sobreciencia. Muchas gracias, qué bueno. Los objetos exclusivos que nos preparó Ística para quienes nos visitan en estudio. Bueno, muchas gracias, estamos a las órdenes cuando ustedes Como quieran. si fuéramos instituciones vecinas. Ahí está. Gracias, Madeleine, nos vemos la próxima. Nos vemos. Cerramos Sobreciencia y volvemos acá a TV Ciudad la semana que viene.